Muy buenas tardes, estimados estudiosos. En la clase de hoy vamos a hablar de la historia de los derechos humanos. Si hay algo que ha caracterizado la historia de la humanidad, es precisamente el irrespeto de los derechos humanos. No ha sido fácil conseguirlos y se han conquistado con un gran esfuerzo para toda la humanidad. Los derechos humanos son la más importante conquista de la humanidad. Así lo expresaba el antiguo defensor del pueblo de Colombia, Eduardo Cifuentes Muñoz. Ningún otro descubrimiento, ningún resultado del ingenio o la creatividad humana es más noble, más notable, más hermoso y más importante para hombres y mujeres que el catálogo simple de aquellos derechos que no nos pueden ser arrebatados por nadie y que nos tienen que ser respetados por todos. En efecto, los derechos humanos consagrados hoy en múltiples textos de derecho internacional y en todas las constituciones democráticas del mundo son necesarios para que la comunidad política pueda ser una comunidad realmente justa y civilizada. Allí donde no hay conciencia de los derechos humanos, donde se cree que son meras formulaciones retóricas por el poder, puede acomodar a su antojo. Allí donde no existe una verdadera cultura de los derechos, las mujeres y hombres están desvalidos, inermes frente a la injusticia y al atropello. Declaración Universal de los Derechos Humanos, según las cuales el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Eduardo Cifuentes Muñoz. Vamos a iniciar un recorrido por toda la historia de lo que hoy conocemos como los derechos humanos. Sin lugar a dudas, si existen antecedentes en el mundo antiguo de este tema, podemos definir que el punto de partida para poder hablar de la consolidación de los derechos humanos inicia con el llamado Cilindro de Ciro, en Babilonia en el año 539 a.C. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Que los ejércitos de aquel emperador Ciro el Grande, el primer rey de la Persia antigua, el grande del imperio aquemenida de Persia, que es lo que hoy conocemos como Irán, conquistaron la ciudad de Babilonia. Este señor, en vez de hacer lo que hacen todos esos señores conquistadores, de arrasar, apoderarse y de su palabra imponer, hizo todo lo contrario. Liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro conocido en el lenguaje acadio con escritura cuneiforme, que es el que podemos ver en la diapositiva, que es lo que se conoce hoy como el Cilindro de Ciro. Este documento antiguo ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. Está traducido en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas y sus disposiciones son análogos a los primeros 4 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hablar en el año 539 a.C. de libertad de religión, de igualdad racial, de liberar a los esclavos, constituía dentro de su contexto algo revolucionario. Más de 5 siglos más tarde apareció Jesucristo, que es lo que parte la historia de la humanidad y fue algo fundamental para la consolidación de los derechos humanos. Con el cristianismo, con Jesús, se afirmaba la igualdad de los hombres en tanto que ciudadanos del reino de Dios y su dignidad. Las enseñanzas de Jesús contra la injusticia, el homicidio, el robo, la calumnia o el egoísmo en el uso de los bienes, los salarios justos, entre otras cosas, ha hecho que la humanidad tenga otra perspectiva de lo que significa toda su esencia. El cristianismo fue gradualmente derramando su doctrina en el derecho romano, mejorando la situación de los esclavos, de los hijos y de las mujeres, cuyo estatus en la subcultura cristiana era mucho más alto que en la grecorromana. En el plano económico dio un enfoque social. Tales ideas, siglos más tarde, fueron desarrollados por los padres de la Iglesia, proclamando un sentido social ilimitado de la propiedad y de la ley. Pero fue Tomás de Aquino quien asentó las bases del orden jurídico medieval retomando las ideas de Aristóteles y Agustina Hipona.
Santo Tomás de Aquino afirmaba que existe, además del derecho positivo determinado y establecido por los hombres, un derecho natural, propio de la criatura racional, que ningún hombre, ningún gobierno puede desconocer. Por eso se dice que Santo Tomás de Aquino es el principal exponente de lo que conocemos hoy en día como el jus naturalismo o derecho natural. Posteriormente, aproximadamente 200 años más tarde, en el año 1215, se crea en Inglaterra la Carta Magna, como en latín se conoce la Gran Carta. El rey Juan sin Tierra, el famoso John Lachlan, que se llamaba así porque fue desheredado, se vio obligado a firmar esta Carta Magna a regañadientes. Entre ellos estaba el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. Estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a casarse y establece principios de garantías legales e igualdad ante la ley. También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. La primera cláusula, concediendo la libertad de la Iglesia y confirmando su derecho para elegir a sus propios dignatarios sin la interferencia real en particular, refleja la disputa de Juan con el Papa sobre la elección de Stephen Langton como arzobispo de Canterbury. Recordemos que Inglaterra en ese momento era católico hasta que Enrique VIII, por los caprichos de Ana Bolena, entre otras cosas, decide hacer el rompimiento de la Iglesia católica, pero por ahora Inglaterra es católica. El principio que sostiene que el rey no puede aumentar los impuestos sin la aprobación general de nuestro reino recuerda casi literalmente a la exigencia política de la guerra de independencia de los Estados Unidos a finales del siglo XVIII. No taxation without representation, ninguna tributación sin representación apropiada en el Parlamento. Las libertades personales fueron de mucha importancia. Algunos dicen que aquí es donde se da el origen al principio de la legalidad. Nadie puede ser arrestado o aprisionado sino en virtud de un juicio de sus pares según la ley del país, mencionaba ya el artículo 48 de la Carta Magna. Seguimos en Inglaterra más tarde, cuando en el año de 1628 se crea la famosa Petición de Derechos, o en lo que en inglés se conoce como el Petition of Rights. Presentada por el Parlamento y aprobada a la fuerza por el rey Carlos I, al no respetar posteriormente las reclamaciones que contenía, se originó la famosa Revolución Inglesa, que acabó, como ya todos lo sabemos, con la victoria parlamentaria y la decapitación de Carlos I en 1649. La petición de derechos iniciada por Sir Edward Coke se basó en estatutos y documentos oficiales anteriores y hace valer 4 principios. Esto es un punto de partida supremamente claro. Primer principio: no se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. Ya eso lo mencionábamos, como vimos, la Carta Magna. Segundo principio: no se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada, reafirmación del derecho de habeas corpus. Tercer principio: a ningún soldado se le puede acuartelar debido a su ciudadanía. Y cuarto principio: no puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. Recordemos que en ese momento el sistema que regía el mundo era una monarquía absolutista. El rey hacía lo que se le diera la gana. Por eso más adelante dice Luis XIV, l'état c'est moi, el Estado soy yo. ¿Y qué? Y a ver. Entonces, estos son cosas que nacen, esos derechos civiles nacen como forma de ponerle tate quieto al rey, para que no siga haciendo su voluntad y no la voluntad a la luz de la razón. El acta de habeas corpus, que fue el 26 de mayo de 1679, también en Inglaterra. La capital del mundo en ese momento, o buena parte del mundo occidental, se llama Inglaterra. Acta Habeas Corpus Amendment Act. El Parlamento se puso como propósito firme el de romper con los obstáculos interpuestos a esta garantía de la libertad para que el writ tuviera la máxima eficacia. Así pasó a tener una existencia real. Su ámbito de competencia se refería a los casos penales y constaba de 3 puntos: la existencia de plazos concretos para la entrega del detenido ante el juez, la regulación de unas condiciones óptimas de lugar y tiempo para el ejercicio de habeas corpus. El acta de habeas corpus podía ser interpuesto en cualquier momento y lugar
y por cualquier persona en defensa del detenido, y la exigencia de responsabilidades a los funcionarios que hubieran violado el derecho a la libertad. Eso hoy en día, a la luz de los ordenamientos jurídicos modernos, como en el caso de Colombia, se tiene ese mecanismo y ese derecho que se denomina habeas corpus, en el cual se tiene que decidir en 36 horas. Pero eso ya lo veremos más adelante cuando entremos en el tema de los mecanismos de protección de los derechos humanos. Posteriormente, el 13 de febrero de 1689, la Carta de Derechos o Declaración de Derechos, conocida como el Bill of Rights, describía que después de las guerras civiles que estallaron en este país, surgió esa aspiración del pueblo a la democracia que consagraba los derechos recogidos en los textos anteriores. Fue impuesta por el Parlamento como condición previa a su coronación a la reina María II de Estuardo y a su esposo Guillermo de Orange, que venía de Holanda. Por eso es que Holanda tiene tanto sentimiento y tanta relación con el color naranja. Se trata por primera vez de un verdadero contrato establecido entre los soberanos y el pueblo, también soberano. La Declaración de Derechos se contempla con la Toleration Act, que fue en mayo de 1689, que concede libertad religiosa a los anglicanos, la libertad de culto público, el derecho a abrir escuelas y el acceso a las funciones públicas. Por eso es que esa Carta de Derechos, ese Bill of Rights, es presentado en forma de memorial de agravios, cuando afirma en su parte inicial: considerando que los lores espirituales y temporales y los comunes reunidos en Westminster, representando legal, plena y libremente a los estamentos del pueblo de este reino, considerando que en los últimos años personas corrompidas, partidistas e inhabilitadas han sido elegidas y han formado parte de los jurados, que se han exigido fianzas excesivas a personas sujetas a procedimientos penales para no conceder los beneficios contenidos en las leyes relativas a la libertad de personas, que han impuesto multas excesivas, que han aplicado castigos ilegales y crueles, todo lo cual es total y directamente contra las leyes, ordenanzas y libertades de este reino. Esa monarquía absolutista tenía la idea de poder como consenso, es tomada por los griegos. Recordemos que el poder tenía un orden cósmico, un orden religioso. Son los griegos lo que les da a la democracia un consenso civil, un carácter civil. Pero esa idea de la democracia va a estar dormida 6 siglos atrás, porque en este caso, en estos órdenes no existe la democracia. Hay un poder divino que venía del rey, y el rey tenía que darle cuentas a Dios. Solo poco a poco, con el transcurrir del tiempo y especialmente con la consolidación de la Ilustración y de la Revolución Francesa, es que se vuelve a tener ese carácter civil y se le quita el carácter divino. Proseguimos con la Declaración de Derechos de Virginia, que fue en Estados Unidos el 12 de junio de 1776, conocida como Virginia Declaration of Rights. Está considerada la primera declaración de los derechos humanos modernas de la historia. Proclama que todos los hombres son por naturaleza libres e independientes y tienen una serie de derechos inherentes de los cuales no pueden ser privados. Fue el antecedente directo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y de la Carta de los Derechos de los Estados Unidos, que entró en vigencia en 1791 en la forma de 10 enmiendas a la Constitución de Estados Unidos. Algunos especialistas destacan el hecho de que la Declaración de Virginia convivió con la esclavitud y la falta de derechos para las mujeres. Señala en su artículo primero que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes de los cuales, cuando entran en un estado de sociedad, no pueden ser privados o postergados. En esencia, el gozo de la vida y la libertad, junto a los medios de adquirir y poseer propiedades y la búsqueda y obtención de la felicidad y la seguridad. En estos momentos se hablan de los derechos, de la libertad, de la igualdad, pero quienes estaban ahí eran los dueños de las grandes plantaciones de algodón, y esas grandes plantaciones de algodón eran hechos por esclavos. Recordemos que cuando estamos en la guerra de secesión de Estados Unidos, el norte y el sur, el tema de los esclavos es un tema que ahí, calladito, en silencio, no se quería hablar. Podemos ver
una radiografía impresionante de lo que fue